Radio en todas nuestras plataformas. Hacemos esta edición de Mesa Central. Lo prometíamos, conversamos con el ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, acá en el estudio de Mesa Central. Sebastián, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Feliz de estar acá. Ya, estamos a 2 semanas, en 2 semanas más contamos los votos y vemos qué pasa. ¿Cómo aprecia la campaña hasta el momento, esta última parte? Mira, primera apreciación es que el rechazo ha logrado ser mucho más que la derecha en Chile y es una gran noticia. O sea, que efectivamente había un consenso bastante transversal de los sectores políticos, del mundo independiente, de que el texto de la Constitución debe ser rechazado, y la campaña de la apruebo la ha pasado al revés. Partió, yo diría, con un 80% de los chilenos que queríamos una nueva Constitución y ha ido disminuyendo la cantidad de gente que circunda el mundo del apruebo. Y yo creo que si uno puede hacer un diagnóstico de la campaña, pero todo lo que ha pasado, es que ha sido un fracaso la idea de que un nuevo texto constitucional puede unir a todos los chilenos, porque hoy día hay menos gente aprobando, incluso en encuestas, en texto, que lo que inició este proceso constitucional. Y es bastante evidente a esta altura que no solo va a estar partido en dos el resultado de la elección, sino que evidentemente la Constitución que venga, o sea, si termina siendo aprobado este texto, no va a ser la Constitución de todos los chilenos. ¿Y cuál es la clave de esa transversalidad, en su opinión? ¿Por qué? Yo creo que dos cosas. Mira, las constituciones tienen que ser ante todos pactos sociales, formas de acuerdos colectivos. Y esta constitución nace después de una crisis política profunda, institucional, el famoso octubre, pero también de una demanda de los chilenos de ser considerados en la estrategia de la política y la solución de sus problemas. Y el texto terminó siendo todo lo contrario. Hoy día, evidentemente, está partiendo el país en dos. El resultado lo dice las encuestas estos días, pero además perdió la oportunidad de preocuparse más de los chilenos comunes y corrientes y solucionar sus problemas, y terminó siendo más bien una especie como de petitorio de grupos de interés que gobernaban a la izquierda, que tenía mayoría en esa convención. Ahora, pero por otra parte sí soluciona problemas o tiende a solucionarlos porque agrega derechos sociales que antes no estaban, digamos, eso es una realidad, digamos. Por supuesto, esa mirada binaria y que todo es malo, todo es bueno, a esta altura es de cabros chicos. Yo no digo eso. Este texto tiene cosas muy buenas, pero el problema más de fondo es que las cosas buenas es imposible implementarlas porque el sistema político que instituye la forma en que parte el territorio del país entre plurinacionalidad y las autonomías regionales, y la poca conciencia que tiene de la necesidad de los chilenos de garantizar sus libertades y de poder prevenir los abusos del Estado, hace que sea un instrumento débil para ese objetivo. Déjeme devolverme a la transversalidad. Esa transversalidad se da, entre otras cosas, porque hay mucha gente en la derecha que está muy silenciosa o derechamente oculta, digamos. Han criticado mucho al expresidente Piñera, que no sale a hablar, el Partido Republicano, José Antonio Kast, están más bien retraídos, han logrado tener acuerdos en la derecha, pero sobre la base de básicamente no hacer demasiado ruido ni confrontar mucho las diferencias. O sea, es una derecha en un sentido impostada la que provoca esa transversalidad, digamos. Yo diría que al revés, Iván, esto es como sobrepolitizar el análisis. Esta transversalidad está dada porque por primera vez se rompe en un plebiscito este eje sí y no. Y lo que logra finalmente este mal texto es unir a distintos mundos culturales, gente más progresista, gente menos progresista, gente más conservadora, gente más liberal, en un consenso bien básico, que la verdad es que el texto es malo y por lo tanto no hay que aprobarlo. Y es bien increíble que además aquellos que tuvieron la mayoría durante un año para redactar el texto tienen el mismo consenso, porque han propuesto reformar el mismo texto que ellos redactaron a su antojo. Por lo tanto, yo diría que una transversalidad más bien de sentido común. El texto que está propuesto no soluciona el conflicto inicial, que era esta crisis institucional y una demanda de la clase media chilena de ser considerada en la definición de políticas públicas. Y como no lo soluciona, los consensos se han dado no por el ajedrez político, sino por el sentido común de los mismos ciudadanos que dicen, ¿sabe qué? Este texto no. Ahora, no obstante, como dice el propio presidente Gabriel Boric, el 80% de los chilenos, usted incluido, votó a apruebo. Y por lo tanto la necesidad de una nueva constitución supongo que no ha cambiado en su opinión, digamos. O sea, ¿existe la necesidad de una nueva constitución? Para nada, por eso la verdad este plebiscito lo que se define es si se vota este texto como una nueva constitución o se nos abre una nueva oportunidad de hacer un mejor texto en el futuro. Pero ahí ¿por qué uno podría confiar en la derecha? Si es que gana el rechazo. Imagínense que gana el rechazo y que el triunfo es más o menos amplio. ¿Por qué confiar en la derecha que en la práctica hasta se nota un poco? No quería cambiar la Constitución. Primero, tres cosas, una cosa bien vital. Esa mitología de que la derecha nunca ha querido... La Constitución del 80 ha tenido reformas sistemáticas, más de 200, que han sido aprobadas por grandes consensos.
Y la verdad, gran parte de esa centro-derecha votó por el apruebo, si no, no hubiera sacado el 80%. Una parte, claro, sí. Claro, una gran parte, incluyéndome, sí. Y de los candidatos que estuvimos en la primaria de la centro-derecha, la verdad, todos votamos apruebo. Por lo tanto, no hay que fijarse en aquellos que están más bien en posiciones atávicas y resistentes, sino darte cuenta que la gran mayoría está en esta posición de fijar una nueva constitución. Ahora, era ese difícil, 78%... Convengamos que era difícil ser candidato presidencial frente a unas encuestas que daban 70%, 80% a favor de la prueba. Pero varias de las definiciones de quienes aprobamos era antes de que siquiera existieran las primarias. En mi caso fue mucho antes. Entonces, pero además, algo bien evidente, el sentido común indica eso. Si yo creo que la racionalidad a esta altura de la mayoría de quienes están en política es que se requieren mejores instituciones jurídicas y constituciones para solucionar los problemas del país, que la constitución actual quedó chica para gobernar esos cambios. Y además, hay un consenso democrático en el mundo de la centro-derecha, los partidos institucionales, la gente independiente de centro como yo, gente de centro-izquierda, que se requiere una nueva constitución. Sí, por eso le vuelvo a preguntar, ¿por qué habría uno de confiar en la derecha? Porque usted mismo tuvo una experiencia dura con los partidos de derecha, en la propia campaña. ¿Por qué usted confía en esa derecha que a veces suele cambiar de opinión dramáticamente? Por dos cosas bien obvias. Confío primero en el sentido común de los ciudadanos, que con una mayoría votaron a prueba y que finalmente ha movido la aguja de lo posible. Y lo que ha hecho culturalmente, cualquiera que esté en política lo entiende, es demostrar que esa es la demanda que ellos tienen y hay que avanzar en ese proceso. Políticos que atentan contra el sentido común están condenados a ser minoría, es cierto. En ciertos sectores de la derecha tienen vocación de minoría, pero yo creo que la gran mayoría de la centro-derecha se junta con gente de centro, con gente independiente para construir mayorías en este país y quiere contribuir a resolver los conflictos de Chile. Por lo tanto, hay algo, es como si yo dijera, mira, el gobierno piensa lo mismo que piensa Jadwe respecto al robo de la madera. Eso es ridículo, pero lo que tenemos son posiciones extremas que fijan el debate público cuando la gran mayoría, creo yo, incluso la clase política transversalmente, lo que quiere son reformas bien hechas en el futuro y tenemos que hacerlas. Claro, por eso llama la atención que usted está otra vez en una coalición o en un grupo, en una posición política que no es precisamente la posición política que usted quería, digamos. Usted no quiso una coalición con los republicanos adentro, usted no quiso, de hecho, le costó probablemente harto caro, digamos, el no haber apoyado a José Antonio Kast en la segunda vuelta de manera explícita, en fin. No es la coalición en la que usted se siente más cómodo finalmente, ¿o sí? Es que la reflexión al 4 de septiembre es otra, Iván, y hay que transparentarla. Esto estamos discutiendo sobre un texto constitucional. Solo a los políticos nos interesa con quienes nos estamos aliando o no aliando en el corto plazo. Yo volví a Chile como un ciudadano que está convencido que ese texto es una pistola cargada para el populismo en Chile, que pone en riesgo nuestra democracia liberal en el mediano plazo y que deja a los ciudadanos desprotegidos frente al abuso del Estado. Y por lo tanto, conversar de quienes están en un lado u otro lado es una mirada tan ochentera de la política que no me cabe, no quiero decir aquí porque estoy. Puede ser que esa sea mi generación. No, puede ser, ya, pero digo, estar considerando quién está en el rechazo como la forma de entender esta elección no es eso, es más bien pasearse por la feria, conversar con la ciudad de la feria que diga, mira, yo estoy en el rechazo porque siento y estoy asustada de que esto parece ser lo que no es bueno para el país. Yo creo que esa es la verdadera conversación de estos días. Después del 4 de septiembre, todas las que quieras sobre el política. Domingo, en 2 semanas más, no es el momento. Pero después de eso sí. Hay una conversación bien fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar, digamos? Yo creo que hay una conversación más profunda, Iván, en la política chilena. Si el verdadero desafío de la política en el mundo, lo que pasa en Italia con el gobierno que se acaba de caer, lo que está pasando en Francia con Macron, lo que está pasando en España, es si vamos a ser capaces, los demócratas, de hacer proyectos políticos que resistan al autoritarismo populista en el mundo. Yo espero que el país del futuro, Chile, no tenga que enfrentarse a una elección como la de Brasil entre Bolsonaro y Lula, y que tenga la capacidad finalmente el mundo demócrata de constituirse como una barrera frente a los populismos de los distintos sectores. Pero esa conversación tiene que darse en el marco de una mejor institucionalidad y no con este texto que queremos aprobar, porque si eso pasa, no solo podemos tener una elección entre Lula o Bolsonaro o entre populismo de izquierda a derecha, sino que quien gane el poder se va a transformar en un dictador porque le estamos entregando una herramienta para eso, que es un texto constitucional que permite que se abuse del poder. Y ese es el riesgo que estamos enfrentando este día y por eso es importante construir grandes mayorías. Hagamos una cosa, analicemos a la vuelta de la pausa esos mismos escenarios, qué pasa el 4 de septiembre de la noche, el 5 de septiembre, si gana el apruebo, si gana el rechazo y cómo se reordena el naipe político. Lo conversamos con Sebastián Sichel esta mañana acá en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. La pausa y volvemos de inmediato. Presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, esta mañana acá en Mesa Central. Dejamos pendiente el tema del 5 de septiembre. Déjeme devolverme a una cosa. El 5 de septiembre, pase lo que pase, ¿usted cree que la derecha va a cumplir su compromiso entonces? ¿Usted confía en que eso va a pasar?
incluso más allá de algunos que en la derecha siempre han pensado otra cosa? Estoy seguro, y no solo estoy seguro, creo que además lo que hizo Jimena Rincón, lo que hizo Matías Walker, es que aunque algunos se resistan, basta que la gran mayoría del mundo de la centro-derecha quiera hacer una nueva constitución para que ese camino funcione. Así que creo que además es viable, ¿eh? No solo estoy seguro, sino que es viable democráticamente y eso es una gran noticia para Chile, que se puedan construir mayorías para la estabilidad del país después de que gane el rechazo y la crisis que puede quedar con eso. O sea, hay votos para los 4/7 y también para un eventual acuerdo, eso. 100%. Y ojalá sea así, ¿eh? ¿Cómo Ojalá debería sea lo más ser un transversal acuerdo? posible. ¿Cómo debería ser un acuerdo? Primero, pongámonos la tesis de que gana el rechazo. ¿Qué podría pasar? Voy a partir desde lo subjetivo emocional, ¿eh? Yo creo que el gobierno tiene que cambiar la actitud. Algo vimos ayer que hizo el presidente Boric y Giorgio Jackson de bajar un poco los flaps que estaban absolutamente disparados. Requerimos un gobierno humilde y este gobierno ha pecado de soberbia durante estos meses en administrar el proceso institucional más importante que hemos tenido del retorno a la democracia. Tenemos una crisis que requiere un gran acuerdo y que si gana el rechazo va a requerir, por lo tanto, mucha humildad de todos los actores políticos, particularmente un gobierno soberbio, para poder construir una mesa de acuerdos del camino hacia adelante. Mi posición, y lo digo, hemos estado trabajando con gente de Chile es uno solo, gente independiente que ha estado trabajando en esto, mi posición es avanzar en un proceso constitucional que sea de origen democrático, es decir, una nueva convención, que se haga en el más corto plazo posible y que ojalá tenga el respaldo de un comité de expertos independientes apoyado por el Congreso transversalmente. Yo creo que si eso se hace, en menos de un año podemos tener una nueva constitución, pero ahora sí, que sea la casa de todos y no simplemente un sector político. Ya, en esos parámetros estaríamos de nuevo en la situación que estamos ahora, plebiscitando un texto, digamos, sí, en un año plebiscitando más. un texto, pero espero que no sea un texto de unos pocos, sino que sea el texto de muchos, que ahora, es la gran definición. ¿Y si gana la prueba, qué es lo que pasa? Si gana la prueba, yo creo que pasan dos cosas. La izquierda tiene una tragedia. Yo creo que este sistema político, te lo he dicho varias veces, esta idea de una pistola cargada para el populismo tiene un gran riesgo. Tiene un gran riesgo porque lo que va a pasar es que todas estas promesas de la prueba para reformar se van a diluir por una cosa bien simple. Nadie que tenga más poder va a devolver ese poder por generosidad y vas a tener un Congreso que va a ser mucho más poderoso porque va a poder tener iniciativa en materia de gasto. Me cuesta creer que alguno diga, no, ¿sabe qué? Yo no voy a prometer bonos en el futuro ni retiros previsionales, se lo voy a devolver al Ejecutivo. Vas a tener un sistema político además conflictuado. ¿Por qué? Porque vas a tener una constitución aprobada por la mitad de la población y por lo tanto con baja legitimidad democrática. Y tercero, vas a tener un problema institucional mucho más grande. No voy a meter en la pega jurídica, pero casi todas las disposiciones transitorias de la Constitución ponen plazos perentorios para dictar nuevas leyes. 2 años, un año. Va a haber un trabajo, legislativo intenso. Forzada, digamos. Se va a paralizar el trabajo legislativo, pero pasa algo ahí más que es que te queda un problema bien grande. Que todas las leyes que están vigentes mientras se dictan las otras dos van a ser inaplicables en la práctica porque nadie se va a querer someter a esas reglas y se te va a paralizar la economía, por razones obvias, esperando que se aprueben las nuevas leyes que rigen este contexto. Ya, pero esos son asuntos procedimentales. ¿Por qué usted confía en que la derecha sí cumple el compromiso que ha hecho, pero no confía en que la izquierda va a cumplir el compromiso que ha hecho de reformar algunas cosas, como por ejemplo las que ha mencionado? La primera más obvia, tuvieron la mayoría durante un año para haberlo hecho en el texto constitucional que están redactando. Ellos hicieron lo que quisieron, redactaron lo que quisieron y no lo hicieron en ese minuto. ¿Por qué vas a creer que después lo van a hacer cuando pudieron hacerlo legítimamente dentro del proceso? Porque hay una parte de la izquierda que se dio cuenta de los errores, digamos. Bueno, alguna parte, es evidente que eso ocurre. Pero hay una parte que es evidente que no se ha dado cuenta, particularmente el Partido Comunista, que yo creo que está orgulloso con el sistema político que creó en algún zócalo, en algún lado, y lo redactó en la Constitución. Pero además hay un segundo problema. Al Partido Comunista que no, yo no le creo. Cuando Guillermo Teler dice, vamos a poner todas nuestras fuerzas, las fuerzas del partido, en este acuerdo que hemos hecho para reformar. No lo creo, al igual como me pasa con lo que me pasa con el presidente Boric, que tienen tantas caras que finalmente uno no sabe cuáles son las posiciones institucionales. ¿En qué creemos? ¿En lo que votaron dentro de la convención? ¿En lo que hicieron desesperados cuando vieron que podían perder el plebiscito? ¿O en lo que dice su candidato presidencial, Daniel Jadwe, en el camino? Y como son tantas versiones de lo mismo, creo que finalmente en lo único que puedo confiar es lo que redactó Marcos Barraza, que es el principal redactor de este texto constitucional, de este sistema político, que es malo y es peligroso y es absolutamente autoritario en nuestra Constitución. Entonces, más bien, prefiero confiar en eso. Y una última cosa, Iván, que esto sí me importa mucho, yo no confío en que soy un liberal y tiendo a creer que el poder tiene que ser limitado ex ante. Si tú le das más poder a la Cámara de Diputados en el mediano plazo, pago por ver que alguien quiera decir, mira, ahora tengo todo el poder para presionar en gasto, para poder tener un Consejo Superior de Justicia, para incidir en otros poderes del Estado, para acusar constitucionalmente a aquellos que no piensen o no hagan lo que yo quiero, lo voy a devolver porque soy tan generoso que eso pasa. Hay un hecho de la clase política que marca este. ¿Te acuerdas cuando la primera vez que se reemplazó un ministro, se sacó un parlamentario y se nombró ministro, Carolina Toá, se dijo que se iba a regular eso y nunca más?
iba a haber un reemplazo de... Llevamos, ¿cuántos? 10 años esperando que pase y nunca de un partido ha estado de acuerdo en cambiar esa regla que le conviene, menos va a pasar si puedes gastar plata, si puedes controlar a los otros poderes del Estado y si tienes una Cámara que se transforma en el centro del poder político en Chile. ¿Qué pasa si gana la prueba con la derecha? ¿Qué pasa con usted si gana la prueba? Porque es otra vez una derrota para el sector. En la derecha, digamos que le pasaron por encima en el plebiscito de entrada, en la elección de convencionales, bueno, en fin. Voy a ser majadero. Primero, si pierde el rechazo, cosa que creo poco probable, no pierde la derecha. Ya te dije que el rechazo es mucho más que la derecha. Hay mucha gente independiente, me daría pena meter en este saco a Felipe Arboe. Yo creo que aquí hay una fuerza transversal democrática hacia adelante. Lo primero que haría yo es contribuir a que se hagan las reformas que se prometieron, que lo veo difícil. Y lo segundo, creo que se siembra una semilla bien grande para que los demócratas empiecen a ponerse al populismo en Chile. Por primera vez se rompe el eje del sí y el no y entendemos que trabajando juntos se pueden conseguir mejores cosas para contener la ola de populismo que está invadiendo el mundo y que también está llegando a Chile. Ya, es que justo eso le iba a preguntar, porque eso supone que la gente que cruzó el río o que está en un ordenamiento nuevo, distinto, digamos, no se puede devolver o no se va a devolver, digamos. O sea, Felipe Arboe, ya que usted lo mencionó, no va a volver a las huestes del gobierno, no va a volver a militar en el PPD, digamos. No sé lo que irá a hacer Felipe Arboe, pero entendamos... O se le hace difícil, digamos. Entendamos que lo primero que está pasando en esta idea del rechazo más que la derecha en Chile es que hay una conversación distinta, súper distinta, que ya no es en los polos tradicionales. Ojo que esa conversación distinta es la que se está dando en el mundo. El gobierno alemán era un acuerdo entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata y le da estabilidad al sistema. Lo que hace Macron es romper los códigos tradicionales para ponerse el populismo de derecha. Por lo tanto, creo que también hay una reflexión más crítica del sistema político chileno. Ojalá, primero, se jubilen algunos que no pueden salir del eje del sí y el no, y segundo, que los que están entiendan que la reflexión crítica del futuro para hacer alianzas políticas no va a ser donde estábamos, sino donde vamos. Y Chile requiere líderes que entiendan lo que va a pasar los próximos 30 años y estén menos pegados con las peleas que tuvieron hace 30 años. Ya que hablamos de populismo, ¿qué le parece toda esta campaña que hay muchos especialistas que dicen que no permea para la opinión pública, pero sí es muy importante en redes sociales y eso eventualmente puede generar algún cierto efecto? Esta campaña contra el servicio electoral, poniendo en duda el servicio electoral, diciendo que ha habido fraude en otras elecciones, que aquí se está preparando un fraude con las personas que están muertas e inscritas en el padrón electoral. Una tragedia. Y me opongo terminantemente a aquellos que tratan de desacreditar las instituciones en Chile. Creo que eso es una tragedia, que ha sido las formas que han usado autoritarios de derecha e izquierda en el mundo para permear la democracia. Y por lo tanto, que aquí lo está haciendo gente de derecha. De derecha, sí, por eso lo digo, una tragedia de ellos dirigida porque creo que al final parte importante del cuidado de nuestra democracia tiene que ver con la confiabilidad institucional, con cuidar las formas, con cuidar lo que decimos. Creo que las redes sociales han transformado esta idea de decir lo que sea sin justificación como una forma de hacer política, han farandulizado el debate. Creo que tenemos que cuidar nuestra institucionalidad democrática. Lo hicimos en el plebiscito del 89, del 88, se ha hecho institucionalmente y por primera vez veo visos de ese tipo de populismo que tenemos que terminar en Chile. Y defender las instituciones que han hecho bien su pega. Y el CERVEL lo ha hecho, es un órgano autónomo que ha cuidado nuestra democracia. Yo perdí una elección y la perdí confiando plenamente en el sistema y si la gano diría lo mismo. Creo que al final aquellos que minan la credibilidad de nuestra democracia lo que están haciendo es afectando la democracia liberal. Te lo dije tantas veces en esto, creo que por eso es tan peligroso el texto constitucional que se está aprobando, porque provoca esos riesgos en el mediano plazo, que esto ya no quede en redes sociales, sino que alguien se para y diga, quiero hacer una acusación constitucional contra un miembro del Tribunal Constitucional o quiero meterme en las decisiones del Poder Judicial y finalmente hacer de eso, que es una opinión, una forma de minar la democracia en el mediano plazo. Sebastián Sichel, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.